Familia, buenos días, Calvary, buenos días. El día de hoy continuamos con nuestro estudio verso a verso en el libro de los Hechos. Así que alista ahí tu Biblia, si tienes oportunidad, trae tu Biblia, una libreta para anotar lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Y bueno, queremos definitivamente a todos darle la bienvenida. Este es un buen momento para compartirlo en nuestras redes sociales, este estudio, y que otros también escuchen y conozcan del amor que Dios tiene para con ellos. Y bueno, pues ya estamos terminando este extraordinario libro de los Hechos. Alguien por allí dice que este libro se sigue escribiendo el día de hoy a través de la Iglesia de Jesucristo. Pero sí, la realidad es que ya estamos terminando este libro donde Dios nos ha enseñado de forma práctica muchísimas cosas. Y el día de hoy no será la excepción. Y yo quisiera que me acompañaras a orar, poner este tiempo en manos del Señor y que pudiéramos juntos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir las Escrituras, Señor, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos abras el entendimiento, Señor, que podamos ver las maravillas de tu ley, que tu palabra, Señor, cobre vida en nuestras vidas, Señor, y que pueda dar fruto para tu gloria, Señor. Trae consuelo al que lo necesita, trae de tu paz a quien lo necesita, Señor. Trae el evangelio a quien no ha creído, Señor. Y trae el perdón de sus pecados también, Señor, por medio de tu evangelio a quien no ha creído, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy estamos viendo el capítulo 24. Con la ayuda de Dios estaremos viendo este capítulo 24 en el libro de los Hechos. Y le hemos puesto como título Sirviendo en la aflicción. Sirviendo en la aflicción. Y la realidad es que de pronto servir al Señor cuando todo marcha bien es muy fácil. Cuando hay salud en nuestra familia, en nuestra propia vida, es fácil. Cuando hay provisión económica, cuando mis relaciones con mi familia, con las personas que están a mi alrededor, son correctas, es fácil. Cuando las situaciones son favorables, de pronto es fácil servir al Señor. Pero, ¿sabes? El día de hoy estaremos viendo cómo Dios es digno de servirle a pesar de los momentos difíciles en nuestras vidas. Y continuamos con el caso del apóstol Pablo. Él lo hemos estado revisando por las últimas semanas, ha sido aprendido, pero no por malhechor, sino por predicar a Cristo, por predicar el evangelio, ¿verdad? Y la realidad es que Dios nunca nos ha prometido que nuestros días son color de rosa o serán color de rosa. Pero ¿sabes qué sí nos ha prometido el Señor? Estar con nosotros. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es algo que tú y yo el día de hoy podemos recordar, podemos anclarnos a esta verdad, porque es real. Dios nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, seguro, en cualquier momento puedes tener aflicción, ¿verdad? Y si a lo mejor este es tu caso el día de hoy, sabes, Dios tiene algo que decirte, Dios tiene algo que consolarte a través de su palabra. Como te decía hace un rato, en este capítulo 24 del libro de los Hechos, Pablo se vuelve a enfrentar a una acusación falsa. Ayer veíamos en Hechos capítulo 23 cómo Dios usó la cárcel, usó
esta aprehensión en la vida de Pablo para protegerlo, pero también para que Pablo llevara testimonio del Evangelio a estas personas que al parecer son inalcanzables. Pero sabes, la gracia de Dios llega hasta los lugares más profundos de nuestra sociedad. Y sabes, también creo que es un buen momento, es una buena oportunidad para considerar y llevar en oración a nuestras autoridades en nuestro país, en nuestros estados, en nuestro gobierno. La Biblia nos invita a no solo sujetarnos a ellos, sino a orar por ellos. Y creo que sería una buena oportunidad de hacer esto, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si puedes identificarte con el apóstol Pablo. Yo no sé si el día de hoy estás pasando por un tiempo de prueba. A lo mejor estás siendo mal interpretado, estás pasando por algún problema legal incluso o familiar, y todo esto falsamente. Yo no sé si tú pudieras el día de hoy identificarte con el apóstol Pablo. Pero si es así, el Señor tiene algo que decirnos. Y sabes, el Señor el día de hoy va a mostrarnos en su palabra una vez más varios principios de cómo Él desea que reaccionemos cuando las personas de pronto nos acusan falsamente. Y antes de comenzar verso a verso, quiero recordarte esta cita en Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 4, verso 16, dice: si alguno padece como cristiano, como creyente, dice Pedro, no se avergüence de ello, sino glorifique a Dios por esa circunstancia, por esa prueba. Y creo que todos como creyentes pasamos en algún momento por pruebas, distintas pruebas, dice Santiago, ¿verdad? Que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Y la pregunta no es si algún día vamos a pasar por pruebas, la pregunta es cómo vamos a reaccionar cuando pasemos por pruebas. Y como te decía anteriormente, Dios quiere hablarnos acerca de algunos principios muy importantes, ¿verdad? Que podemos abrazarlos para nuestra propia vida. Entonces ahora sí, abramos nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 24, recordándote el tema de esta mañana, sirviendo en la aflicción. Quisiera dar lectura a los primeros 9 versículos de este capítulo 24 y veremos esta acusación falsa que le hacen al apóstol Pablo. Dice así, verso 1 del capítulo 24 de Hechos: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí vemos cómo este Tértulo, ¿verdad? Dice aquí en el verso 1, cierto orador. Veremos un poquito más adelante cómo es una especie de fiscal o de abogado, o la función de abogado que hace este hombre llamado Tértulo, ¿verdad? Pero cómo comienza hablando al gobernador con demasiada adulación. Ya veremos un poquito más adelante qué es la adulación y por qué no debemos tomar estos caminos, ¿verdad? Acompáñame al verso 5. Dice, porque hemos hallado que este hombre, hablando del apóstol Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Verso 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti.
Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así del todo. Ok. Una acusación falsa en contra del apóstol Pablo. Vemos que en estos juicios era costumbre que estos acusadores presentaran argumentos en su oratoria, ¿verdad? Y este hombre, abogado, llamado Tértulo, fungía como un fiscal, como un abogado, ¿verdad? Y este hombre comienza lisonjeando al gobernador Félix, ¿verdad? Que dicho sea de paso, este Félix fungía no solo como gobernador, sino como juez también al mismo tiempo. Pero sabes, las palabras de este hombre Tértulo suenan falsas y suenan vacías. Y es que así es la adulación, así es la lisonja, ¿verdad? En Proverbios, el libro de Proverbios nos habla muchísimo acerca de no lisonjear a las personas. Pero en Proverbios 29:5 dice, adular al prójimo es como tenderle una trampa para que tropiece. Y sí, la adulación siempre tiene este concepto de ganar una ventaja, ¿verdad? Para quien el que está adulando. Pero sabes, nosotros como creyentes, cuando nos encontremos en una situación difícil, complicada, cuando se nos esté acusando incluso injustamente, no debemos usar este tipo de maquinaciones. No debemos adular a aquel que pudiera librarnos de algún castigo, ¿verdad? Y lo digo porque ante esta sociedad en la que estamos viviendo, y creo que desde ese tiempo, porque el corazón del hombre no ha cambiado, ¿verdad? Tiende a adular a las personas, a exagerar virtudes o incluso a mentir acerca de una persona para ganar un provecho personal. Entonces, como creyentes, no estamos llamados a adular, a lisonjear a las personas. Esta es otra forma de manipulación. Y definitivamente esto no viene del corazón de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, creyente, di no a la adulación. Di no a la adulación. Cuando te acusen injustamente, no recurras a estas prácticas carnales. Pero quiero ver también, enfatizar un poco los versos 5 al 9 que hemos leído, ¿verdad? Porque prácticamente en estos versos están acusando a Pablo por tres razones, principalmente tres razones. Número uno, lo acusan por algo personal. Número dos, por algo político. Y número tres, por algo religioso, ¿verdad? Por algo personal, ¿a qué me refiero? Prácticamente lo están acusando al apóstol Pablo, este sector de los judíos, estos fariseos, y recuerdas anteriormente, incluso se han unido otros grupos religiosos políticos en Israel contra Pablo, contra el apóstol Pablo. Y prácticamente lo que están diciendo es que Pablo nos cae muy mal. Pablo nos cae mal, ¿no? Hemos hallado, dice allí en el verso 5, hemos hallado que este hombre es una plaga. O sea, tú no llevas a un juicio a alguien porque creas que un hombre es una plaga, ¿verdad? Pero vemos cómo estas personas de forma personal tienen algo en contra de la persona del apóstol Pablo. Esa es la primera razón por la cual lo traen a juicio. La segunda razón es por algo político, ¿verdad? En otras palabras, Pablo es políticamente incorrecto y por eso lo estamos trayendo ante ti, gobernador. Queremos que le juzgues, incluso queremos la muerte como castigo, como escarmiento para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque políticamente es incorrecto, porque Pablo está predicando, está enseñando cosas que políticamente en nuestra sociedad, en lo familiar, en la sociedad, es algo que no estamos de acuerdo,
¿no? Y lo describen como promotor de sediciones, ¿verdad? Es un revoltoso, es lo que le están acusando. Entre líneas están diciendo, Pablo no es como nosotros, ¿no? Y sabes, me suena muy, muy actual. De pronto hay gente que está enojada con nosotros como cristianos, que personalmente ni siquiera nos conocen, pero tienen algo en contra de nosotros, por nuestras ideologías, por nuestra fe en Jesucristo y en su palabra, y de pronto nos tachan como homofóbicos, ¿no? O como machos opresores, o vete tú a saber qué tantas cosas dicen de nosotros, solo porque no compartimos y no tenemos la misma cosmovisión de las cosas, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo. Y Pablo se enfrentó a esto. Y es muy interesante ver que cuando enjuician a nuestro Señor Jesucristo, es algo muy similar a lo que están haciendo acá con el apóstol Pablo. No es como nosotros, ¿verdad? Esa fue la razón número 2. La razón número 3, por un asunto religioso. Dice ahí mismo en el verso 5, es un cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿no? Cuando los fariseos, los saduceos, eran los verdaderos sectarios, aquellos que dividían a la gente, que la fraccionaban, que les imponían cargas y mandamientos humanos, ¿verdad? Que ni ellos mismos estaban dispuestos a acatar, a hacer. Esa es una religión, una secta, ¿verdad? Y ten cuidado de las religiones, de las sectas, incluso muchas de ellas que se autonombran evangélicas. Ten cuidado, porque el Señor no vino a dividir, a faccionar a las personas, a imponerles cargas, ¿verdad? Y eso es lo que los fariseos estaban haciendo con las personas, ¿verdad? Y vemos que todas estas acusaciones en contra del apóstol Pablo son falsas, no tienen evidencias, no tienen sustento, son acusaciones falsas. Dicen de Pablo, él es una plaga, ¿no? Es una persona que hace mal a nuestra sociedad. Su forma de pensar, su forma de ser nos molesta. Cuando la realidad es que un creyente como el apóstol Pablo es una bendición en este mundo. El cristianismo ha sido una bendición para este mundo. En cualquier área que tú veas el cristianismo, en la medicina, en la ciencia, en el arte, en la relación, ¿sabes? El cristianismo es una de las creencias que más exalta el valor de la mujer, por ejemplo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Tú ves en la historia de la humanidad y cuando ha habido progresos en sociedades, en países, en continentes enteros, ya sea acerca de la medicina, de la justicia, está relacionado con el cristianismo bíblico. ¿Te das cuenta? Y mientras ellos lo acusan de que es una plaga, que es algo que tiene que eliminarse, que tiene que acabarse, por otro lado, en contraste, miles, millones de personas consideramos que el apóstol Pablo y su ministerio, ¿verdad? Fue un gran hombre de Dios. Pero se cumple lo que la palabra de Dios dice. La gente insensata a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y imagínate, al apóstol Pablo le dicen que es una plaga que hay que aplastar, que hay que eliminar. Y no sé tú, pero de todos mis héroes bíblicos, Pablo definitivamente encabeza mi lista, ¿no? Cuando estemos en el cielo, seguramente al ver pasar a Pablo, no sé, le voy a pedir que me autografíe mi Biblia, no lo sé, algo, ¿no? Salúdame, Pablo, platícame un poco cómo fue esto y no sé. Pero por otro lado, esta gente perversa le llama que es una plaga, es algo que no sirve en su sociedad. El mundo está al revés, ¿verdad?
Como te decía, las cosas no han cambiado mucho en estos tiempos, en el corazón de los incrédulos. No se dan cuenta que sus verdaderos enemigos no son los cristianos, son ellos mismos. Es el pecado que hay en ellos mismos que los tiene ciegos y paralíticos, ¿verdad? Muy bien. El argumento político y religioso, también esto era falso. Pablo nunca trató de cambiar la política de ese lugar. Él predicaba a Cristo, el Evangelio. ¿Te das cuenta? Muy bien. Versos 10 al 21. Una respuesta veraz. Verso 10 dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé desde hace muchos años que eres juez de esta nación y con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo creía y empieza a dar su defensa y dice, mi fe está puesta en Dios, el cual soy un siervo de Dios y creo en todo lo que está escrito, ¿verdad? Verso 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Verso 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Tú y yo sabemos que alrededor de 5 años atrás había visitado Jerusalén. Verso 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ok, número 1. Podemos ver cómo Pablo apela, ¿verdad?, a estas acusaciones, estas falsas acusaciones, y se defiende. Y creo que un principio muy claro para nosotros como creyentes es que tenemos por nuestro Dios el derecho de usar las leyes civiles para protegernos, sobre todo cuando nos acusan injustamente, ¿verdad? Pero si te das cuenta, Pablo no recurre a la lisonja, a la adulación como Tértulo. ¿Te das cuenta? Y es interesante porque no elogia al gobernador Félix, porque la realidad no tiene nada que elogiarle, ¿verdad? Pero él no se apoya en esta estrategia. Aparentemente el apóstol Pablo está solo, pero Jesucristo es su abogado. Y a veces tú y yo pudiéramos pensar que estamos solos, atravesando por algún problema, solos. Pero tú debes de recordar que el Señor está contigo. ¿Te das cuenta? Pablo espera hasta que el gobernador le da permiso de iniciar su defensa. ¿Te das cuenta de la actitud, del carácter del apóstol Pablo? Y qué importante es poder aprender estos principios. Muchas veces como cristianos queremos alzar la voz, defendernos, gritar y hacer revueltas. Y, ¿sabes? Pablo está literalmente su vida pendiendo de un hilo. Sin embargo, a Pablo no lo vemos, así como a nuestro Señor Jesucristo nunca lo vimos en los juicios que los hombres les hicieron. Nunca los vemos fuera de sí, sino siempre gobernados por el Espíritu de Dios. Y Pablo está siendo gobernado por el Espíritu de Dios. Y trata con respeto al gobernador incluso, ¿verdad? Pero sí contrarresta las acusaciones que le hacen, ¿no? Pablo, como hemos visto las semanas pasadas, llegó prácticamente 12 días antes
¿no? de ese momento. Y Pablo había llegado a Jerusalén para adorar. Era imposible que Pablo organizara una revuelta mundial, como se le acusa, en tan poco tiempo. Era imposible. Y es lo que Pablo le está diciendo al gobernador Félix, ¿verdad? Tértulo lo acusa, pero no lleva testigos. Y Pablo dice, ¿por qué no traes a los testigos? Si me estás acusando de eso y tú no estabas allí, ¿por qué no traes a los testigos? ¿Verdad? Y no lleva testigos. Tértulo, ¿sabes por qué? Porque no existen. No existen. Y, ¿sabes? Jesús nos lo advirtió. El mundo los aborrecerá. Si a mí me aborreció, pues ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Entonces Pablo usa su defensa para dar testimonio del Evangelio. Y otra vez, a lo mejor tú te encuentras el día de hoy en un pleito legal o en un pleito laboral y se te acusa injustamente y no sabes por qué. Y de pronto estás preguntándole, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, yo estoy tratando de buscarte, yo estoy tratando de hacer lo bueno. Y parece que el incrédulo es el que está ganando terreno en el trabajo, en qué sé yo. Y sabes, a lo mejor este pudiera ser el motivo por el cual Dios está permitiendo esa prueba en tu vida en este tiempo. ¿Sabes cuál es? Así como Pablo, Dios quiere que des testimonio del Evangelio ante estas personas que difícilmente van a ir a una iglesia. Estas personas que tienen mucha influencia política, que tienen mucho poder, que incluso tienen recursos económicos a diestra y a siniestra, ¿verdad? Y que probablemente tú, ¿verdad? Enviado por el Señor, Dios quiere que tú des testimonio de Él. ¿Te das cuenta? Pablo no era un antijudío. Pablo amaba a su pueblo. Moralmente vivía mejor que los mismos fariseos. Pablo tenía un buen testimonio. Pablo tenía una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. ¿Te das cuenta? Y esa es la defensa del apóstol Pablo. Vayamos al tercer y último punto, versos 22 al 27. Una actitud insensata. Verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tributo Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Vemos cómo en este verso 23 Dios está en todo momento cuidando del apóstol Pablo. Sigue en prueba, pero Dios está cuidando, ¿verdad? Verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y me impresiona, porque muchas veces tú y yo en la aflicción, en el problema, lo último que pensamos es en dar testimonio acerca del Evangelio. Pero Pablo, a pesar de que su vida pende de un hilo, ¿verdad? Pablo está dispuesto y disponible para predicar el Evangelio a estas personas. Verso 25, ¿cuál es el Evangelio? Verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Vemos soborno, vemos corrupción, ¿verdad? Verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vemos soborno, corrupción, pues nada distinto de lo que de pronto pudiéramos ver en nuestras autoridades el día de hoy, ¿verdad? Pero rápidamente, ¿quién era Félix? ¿Quién era este hombre? Bueno, él era el gobernador en esta región, en Cesarea, pero ¿quién realmente era este angelito, Félix? Bueno,
tomó a Drusila, a esta mujer o a esta niña prácticamente como su tercera esposa, ¿verdad? Drusila fue la hija más joven de Herodes Agripa I. Drusila en ese tiempo no cumplía la mayoría de edad. Este gobernador era muy conocido tanto a nivel oficial como a nivel personal por su inmoralidad, por su corrupción. De hecho, el historiador romano Tácito escribió sobre él diciendo: Félix se entregó a toda clase de barbaries y vicios. Ejerció el poder como un rey, pero con un espíritu de esclavo. ¿Te das cuenta? Félix tenía cierto conocimiento de los cristianos. Y a pesar de que el apóstol Pablo le predica el evangelio, él neciamente rechaza una y otra vez la gracia de Dios para su vida. Pablo, en vez de estarse defendiendo constantemente, lo que hace es predicar el evangelio. Les muestra su necesidad de Cristo, les muestra la necesidad de salvación a este matrimonio, a esta familia, ¿verdad? Prácticamente en tres partes. Número uno, Dios es justo, por lo tanto demanda justicia. Eso los hace culpables, ¿verdad? Es lo que le está diciendo a Félix y a su esposa. Número dos, dominio propio, el cual no tienen. ¿Por qué? Porque son esclavos de su pecado, de sus instintos carnales. Y número tres, ten cuidado, Félix, porque está establecido por Dios que el Hijo juzgue un día. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y Pablo, al predicar el evangelio, les está dando la oportunidad de ser justificados por Cristo. Eso es el evangelio. Y lo que dice el verso 25 simplemente es que Félix se espantó. Y eso es una evidencia de que el Espíritu Santo había redargüido su corazón. Pero, ¿sabes? No fue al siguiente paso. No hubo arrepentimiento en él. Y esto es algo importante porque a lo mejor tú nos escuchas, nos has estado escuchando, pero no te has arrepentido, no has creído en el evangelio. Y de pronto puedes ser simpatizante de nuestro verso a verso, en nuestra iglesia, pero sabes, Dios no quiere que seas un simpatizante. No basta con que sepas el evangelio. No basta con que te espantes como Félix. Necesitas creer y arrepentirte. Tenemos un gran ejemplo en el apóstol Pablo. Él está enfocado en la predicación del evangelio, incluso por sobre su propia seguridad. Y creo que tú y yo debemos pedirle eso al Señor, un corazón así como el del apóstol Pablo. ¿Por qué no oramos, terminamos este tiempo y le pedimos esto al Señor? ¿Te parece? Padre Celestial, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos con paciencia, Señor, tus propósitos, tu cuidado, tu amor. Señor, a lo mejor estamos pasando por un tiempo difícil y no lo entendemos, Señor. Pero el día de hoy entendemos, comprendemos que tú quieres que demos testimonio de ti. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra boca para que podamos con misericordia anunciar el evangelio a otros, Señor. A nuestro jefe de trabajo, al lugar donde estamos, Señor. Permítenos hacerlo. Llénanos de tu espíritu, Señor. Y yo oro también, Señor, por aquel que ha escuchado de ti y que probablemente como Félix se ha asustado, le ha parecido interesante, ha simpatizado con algunas cosas de tu palabra, pero que no se ha arrepentido, que no te ha dicho: estoy harto de mi manera de vivir, de mi vana manera de vivir. Señor, yo te pido que no solo traigas esta convicción de pecado, sino que traigas arrepentimiento en esta persona y que pueda venir a la luz. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.